Hemos visto la composición de la cuenta corriente, pero nos resta ver un significado más de esta cuenta corriente. El déficit de la cuenta corriente o el negativo de la cuenta corriente es lo que se entiende como ahorro externo. Imaginemos al país y al resto del mundo como si fueran dos personas. Si una de ellas quiere consumir más de lo que produce, necesariamente va a tener que pedir prestado. Y la otra persona va a ser la que le preste. Entonces, si el país consume más de lo que produce, el resto del mundo le tiene que prestar. Si el país consume más de lo que produce, su cuenta corriente es negativa. Ese negativo, pasado a positivo, va a ser lo que está ahorrando la otra persona, que en este caso sería el resto del mundo. Por eso el ahorro externo es el negativo de la cuenta corriente. Sigamos con las otras dos cuentas, la cuenta capital y la cuenta financiera. La cuenta capital, fíjense que tiene valores muy chiquitos. Realmente no hay muchas transacciones para registrar en esta cuenta. ¿Por qué? Porque hablamos de propiedades. Por ejemplo, puede ser propiedad intelectual. ¿No? Acá no es que en cuenta corriente estábamos registrando el uso de la propiedad intelectual o de licencias. Acá se tendría que registrar la transferencia de esa propiedad. Entonces son movimientos que se realizan muy poco entre residentes y no residentes. La cuenta capital y la cuenta financiera sumadas nos van a dar lo que se denomina como capacidad y necesidad o necesidad de financiamiento según tenga un resultado positivo o negativo. Y esa capacidad de financiamiento, sumado a los errores y omisiones que pueda haber, va a ser la cuenta financiera, va a tener el mismo resultado que la cuenta financiera. Dentro de la cuenta financiera tenemos obviamente todos los movimientos financieros que van desde el financiamiento de las transacciones corrientes que se registraron en la cuenta corriente a inversión directa, privatizaciones que se pueden hacer de empresas o estatizaciones según la corriente ideológica reinante, compra y venta de títulos públicos, compra y venta de títulos privados. Y también van a estar los movimientos de las reservas internacionales. Fíjense, acá se divide en inversión directa, inversión cartera, derivados, otras inversiones. Hablamos de inversión directa cuando hay, por ejemplo, se establece, ¿no? Un no residente establece una empresa en el país, o bien cuando se compran acciones de una empresa en el país en un porcentaje lo suficientemente importante como para tener control de esa compañía o por lo menos tener voz y voto. Una inversión de cartera es una inversión pequeña como puede ser una compra de acciones o bien una compra por un periodo corto de tiempo de determinados activos o acciones o deuda. Algo a tener en cuenta, fíjense que acá no estamos contabilizando créditos o débitos, sino que estamos viendo los incrementos o disminuciones de activos o pasivos. Recordemos que un activo representa un flujo positivo en el futuro. Es decir, que uno compra un activo y va a tener ingresos a futuros por tener ese activo. Ingresos que pueden ser utilidades y dividendos o que pueden ser intereses.
Ahora, eso que para una persona es un activo, para otra va a ser un pasivo, es una obligación de, es una deuda que se contrae y es una obligación de tener un flujo negativo a futuro, ¿no? De devolver eso que se le han prestado y de compensar por eso que se le han prestado. Entonces, un activo es para una parte un activo y para otra parte un pasivo. Si un no residente le presta plata a un residente, para los residentes, para el país, eso es un pasivo. Ahora, para el no residente es un activo. Se va registraría en algo, una deuda como activo si es un residente el que le está prestando a un no residente. Lo vamos a ver con más claridad con ejemplos prácticos numéricos en el próximo video. Estos movimientos, a ver, la balanza de pagos en general, como sistema contable, no tiene resultados. Sin embargo, si hay superávit o déficit en las distintas cuentas, nos va dando una visión de cómo está la economía con respecto al sector externo. Y una forma de diferenciar bien la situación financiera del país es diferenciando entre tipos de movimientos de capital. Diferenciando entre movimientos de capital compensatorios y no compensatorios. Los movimientos no compensatorios son los que habíamos mencionado antes cuando describíamos la cuenta financiera. El financiamiento comercial, compra y venta de acciones, compra y venta de títulos públicos y privados, etcétera, etcétera. Ahora, los compensatorios son aquellos que ingresan al país justamente para compensar algún desequilibrio. Estos son préstamos que van a ser organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, otros bancos centrales. ¿Por qué se originan este tipo de movimientos compensatorios? Si un país gasta más de lo que produce, tiene dos alternativas. Al igual que las personas, ¿no? Si uno gasta más de lo que produce o de lo que genera de ingresos, o se desprende de su riqueza, que en este caso serían las reservas internacionales, o bien pide prestado. Se puede dar el caso en los países de que haya un nivel crítico de reservas internacionales que no se pueda o no se quieran utilizar, y también que pueda tener una crisis de deudas y que esté en una situación en que le es difícil conseguir crédito. Por lo tanto, la única forma que va a tener el país de compensar estos desequilibrios es mediante uno de estos créditos. Por eso es tan importante diferenciar si el financiamiento está viniendo de estos movimientos compensatorios o no. Los movimientos no compensatorios también tienen un sentido económico y van a depender de otras variables económicas. Por ejemplo, de la relación que haya entre la tasa de interés local y la tasa de interés que se está utilizando en el resto de los países a nivel internacional. Mayor sea la tasa de interés local con respecto a la tasa de interés internacional, más entrada de capitales va a haber. Lo mismo va a pasar con la tasa de ganancia, lo que pagan las empresas de utilidades y dividendos. Más paguen las empresas nacionales con respecto a lo que pagan las empresas en el resto del mundo, mayor va a ser la entrada de capitales. Y por último, la relación existente entre el tipo de cambio hoy y el tipo de cambio que se espera en el futuro.
mayor sea esta relación, es decir, que mayor diferencia haya entre el tipo de cambio futuro y el tipo de cambio hoy, menor va a ser el incentivo para que entren capitales. ¿Esto por qué es? Porque en definitiva, si esperamos que el tipo de cambio sea más alto en el futuro, estamos esperando una devaluación. Supongamos que tenemos un tipo de cambio 1 a 1. Un no residente hace una inversión en el país esperando obtener una ganancia del 50% pasado un año. Es decir, que va a venir con $100, por ejemplo, y espera llevarse 150 al final del periodo. Viene con $100, los cambia uno a uno por pesos para pagar salarios, para pagar alquileres, instalaciones, maquinarias, etc. Pasa todo un año y cuando quiere recuperar su capital y llevarse su ganancia, resulta que hubo una devaluación. Ahora el tipo de cambio es de 2. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente tuvo una ganancia del 50% en pesos. Hoy tiene 150 pesos, pero cuando lo va a pasar a dólares, tiene solo 75. Es decir, que tendría menos plata que la que había invertido originalmente. Por eso, si se está esperando una devaluación, si se ve que el tipo de cambio no es sostenible, los capitales no van a entrar al país.